conflicto de la titularidad de la Janda, que es actualmente lo que dificulta cualquier proyecto de futura restauración. Ese es el gran conflicto pendiente de resolución, a partir del cual, una vez resuelto, se podrá avanzar. Es el conflicto de la titularidad de los terrenos. Es un tema que se viene arrastrando, bueno, desde que se le cedieron los terrenos a los herederos del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue el antecesor de la creación de la Casa Ducal de Medina Sidonia. Desde ahí se otorgaron por unos derechos reales esos terrenos, que eran del reino, a esta casa, antecesores de la Casa Ducal de Medina Sidonia, pero se decía que se deberán respetar los derechos de los vecinos, históricos y demás. Y de ahí en adelante ha habido siglos de conflictos. Antonio Muñoz, nuestro siguiente ponente, se va a centrar en un aspecto concreto que no es el conflicto de ahora, ni los primeros, es una fase, digamos, intermedia, en la que él es un especialista. Antonio Muñoz Rodríguez es un vejeriego yo creo que notable, licenciado en Geografía e Historia, ha sido profesor jubilado de secundaria, es autor del libro Historia de Vejer, publicado por la Diputación Provincial, de otro libro llamado Memoria de Vejer, un siglo de fotografía, publicado por la Sociedad de Amigos del País, coordinador del proyecto Patrimonio Cultural y Natural de la Janda Litoral, impulsado por el Grupo de Desarrollo Rural y la Consejería de Agricultura, autor también de otra publicación que es el Patrimonio Cultural de Vejer, aparte de autor de medio centenar de artículos, colaboraciones sobre la historia de Vejer en la frontera, la comarca. Es presidente desde hace muchos años, ya 25, igual que nosotros, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer. No sé si os contará algo de que son esto de la Sociedad de Amigos del País, pero es una cosa bastante interesante. Ha sido presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de la Peña Marina del Barbate desde el año 98 a 2007 y también fue director del IES, del Instituto de Enseñanza Secundaria de la Janda. Durante 12 años ha sido director del IES en la Janda en Vejer de la Frontera. Y sin más, paso a darle la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a José Manuel por la invitación que me hace en un tema tan importante para los vejeriegos, para los vecinos de Vejer. Y por tanto, para mí es un placer estar aquí con vosotros. Bien, agradezco mucho vuestra presencia y voy a tratar de exponer lo más brevemente posible porque tenemos 45 minutos. Un problema que creo que es bastante amplio, pero voy a intentar a ver cómo lo puedo encauzar en este breve tiempo. Vamos a ver, en principio hay en el siglo XIX, que es cuando vamos a hablar nosotros hoy del proyecto de desecación de la Janda en el siglo XIX. Cuando se pregunta a qué términos municipales afectó esa desecación. Eso es una pregunta que es muy importante porque todo el mundo cree que afectó a todos los municipios de la Janda y no fue así. Afectó solamente a Vejer de la Frontera, en cuyo término municipal se encuentra prácticamente el 60 y tanto, 70% de la laguna de la Janda histórica. Otro tema debatido en el siglo XIX muchísimo, incluso llegamos hasta el XX, es el tema de las dimensiones que tenían los terrenos afectados por la desecación. Aquí vamos de pronto desde las 7.500 fanegas que hablan los propietarios, los concesionarios de la desecación, hasta los 15.000 que hablan los vecinos. Hay una disparidad extraordinaria, también vamos a hablar de ella. Y hay un tema importante, la singularidad de Vejer en la lucha por la tierra. Vejer tiene una gran tradición en el tema
la lucha vecinal por la tierra. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Vejer conservaba todavía en el siglo XVI un patrimonio comunal que se repartía entre los vecinos, tanto tierra de labor, que es un comunal único en España y en todo el mundo, no existen comunales de tierra de labor, existen comunales de pastos, pero no de tierra de labor. En Vejer había comunales, que existen todavía, comunales de tierra de labor, además comunales de pasto, además de comunales de abrevadero y de agua. Todos estos comunales se repartían, se sorteaban entre los vecinos con una serie de reglamentos consuetudinarios que se respetaban perfectamente por los cabildos municipales. Hubo un momento en que Vejer entró en conflicto, los vecinos de Vejer, con la Casa Ducal de Medina Sidonia. La Casa Ducal de Medina Sidonia era el señor jurisdiccional de la villa de Vejer, pero no tenía nada que ver con que fuera un señor, un señor de solariego, un señor territorial. El duque en Vejer tenía escasísimas tierras y las pocas que tuvo después nunca pudo presentar títulos de su posesión. En esta fecha, cuando la aristocracia abandona la espada y se hace cortesana, es cuando esta nobleza le interesa sobre todo el pago de rentas en dinero, y a su vez es cuando empiezan la presión señorial en muchísimos señoríos de España. No ocurre solamente en Vejer, ocurre en otros muchos señoríos de nuestra península. En el caso de Vejer, el duque de Medina Sidonia poco a poco va incorporando a su patrimonio personal una serie de terrenos que eran terrenos comunales. Se provoca en Vejer un conflicto impresionante, un conflicto digno de ser reflejado por Lope de Vega y por los grandes dramaturgos en Fuenteovejuna. El conflicto llegó a las manos, llegó a mandar a galera a muchos vecinos, llegó a haber muertes, llegó a haber... Tremendo, fue un conflicto que duró 100 años. Justamente nos vino muy bien a los vejeriegos el que este conflicto surgiera en el momento en el que los reyes estaban frenando a la nobleza y metiéndola, digamos, de alguna manera en su territorio y en sus competencias, y evitando que la nobleza se inmiscuyera en otras actuaciones que eran más propias de los reyes de España. Efectivamente, los reyes establecieron una real audiencia en Granada, y a esa real audiencia se acogió el síndico procurador del pueblo, Juan Relinque, y este síndico procurador, argumentando que tenía inmunidad porque su cargo de síndico procurador de los vecinos de Vejer, del común de vecinos, le daba inmunidad, con ese argumento se presentó en la Cancillería de Granada e inició los pleitos en 1535, pleitos que acabaron en 1632, o sea, 100 años. A lo largo de estos 100 años hubo unas presiones tremendas por parte de los distintos duques que hubo en Vejer, pero el pueblo supo mantener y luchar por esos vestigios comunales, de tal manera que fue condenado el duque a devolver las tierras comunales, las llamadas azas de suerte, y se estableció lo que ya venía haciéndose en tiempos pasados memoriales. Se estableció el reparto cuatrienal de esas tierras entre todos los vecinos que tuvieran vecindad en Vejer. Bien, quiero deciros con esto que en Vejer ya venía del pasado, venía esta tradición de luchadores por la tierra, porque era algo fundamental. La villa de Vejer había crecido muchísimo en el tránsito del siglo XIV al XV, y fue esa presión demográfica la que hace saltar al pueblo.
ocurre exactamente igual en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Hay una depresión demográfica en el XVII, pero en el XVIII y XIX hay también un incremento demográfico impresionante. Y este incremento demográfico hace que la gente pida tierras. ¿Pida tierra a quién? Al Cabildo Municipal. En Vejer tenía muchas de esas de propios, muchas, y muchos terrenos comunales, al margen de las azas de suerte. Los terrenos comunales, como por ejemplo los que había cercanos a la laguna de la Janda, se venían por parte de los vecinos, se venían todos los que eran alrededores, se venían utilizando y cultivando con pleno permiso del propio Cabildo Municipal. Eran tierras que se podían perfectamente cultivar. Eran pequeñas trozos de tierra. Evidentemente, esas tierras quedaban libres cuando se levantaba la cosecha, porque la maestra imponía que en toda la finca se podía entrar con sus ganados. Bien, justamente en el tránsito del XIX, Vejer tiene un caldo de cultivo ya propio de ser un pueblo luchador por su tierra, por sus derechos. La gente tiene conocimiento de los reglamentos antiguos, lo conserva en sus casas, y además es un pueblo que se destaca por ser uno de los primeros pueblos de la provincia de Cádiz en donde el liberalismo ancla de una manera bastante radical. Por ejemplo, cuando Riego llega a Vejer, el pueblo lo acoge, mientras que Medina Sidonia, el pueblo, dice él, que le da la espalda y es indiferente. En Vejer, Riego es acogido por el pueblo. En Vejer, la gente le da a Riego las 2 veces que está, le socorre con dinero, le socorre con todo lo que puede tener. En cambio, en otros pueblos no ocurre eso, y Riego lo reconoce. ¿Y qué ocurre? En 1831, cuando hay una insurrección importante en España, la insurrección que inicia en Málaga, bueno, lo diré, el general que fusila Fernando VII. Bien, en Vejer, precisamente, allí establece uno de los puentes de esa insurrección. Uno estaba en la isla, otro estaba en Vejer y otro estaba en Tarifa, y a partir de Tarifa se iniciaba la revolución en toda España. En Vejer nada menos que 400 patriotas vejeriegos se reúnen en torno al general Cristóbal Jurado y se levantan en armas contra Fernando VII. Los de la isla huyen y se vienen a Vejer, pero Vejer evidentemente es cercado por las tropas del capitán general de Andalucía, y allí se arma una debacle tremenda. Tanto así que al final terminan fugándose todos los oficiales. En Vejer se establecen muchas penas de muerte, después se conmutan, pero se fusila precisamente en esa fecha, se fusila al general Cristóbal Jurado en Vejer de la Frontera. Cuando ocurre el triunfo liberal, Vejer entero es liberal. Es liberal, y además de un liberalismo radical. Y lo veremos ahora en lo que pasa en Vejer con motivo del tema de la designación de las azas. Hay unos antecedentes históricos para explicar el por qué ocurre este tema. Efectivamente, en el siglo XVIII final ya ocurre el cambio dinástico del siglo XVIII. España se incorpora al flujo de ideas del occidente europeo, a la Ilustración, y entran en España nuevas doctrinas económicas, en concreto la fisiocracia, que es poner por encima de todo el tema agrario, el tema de la producción agraria, por encima del mercantilismo, que es la producción de oro, metales, etc. La cuestión agraria, al final del XVIII, es el tema fundamental de nuestro país. Nuestro país vive un atraso colosal con respecto a todo Europa. Los obstáculos para esta producción, para este desarrollo agrícola, fueron ampliamente estudiados y publicados en su época por los ilustrados como Campomanes, Olavide o Jovellanos.
Fundamentalmente, los males de la economía estaban en la inmensa cantidad de tierras inmovilizadas que estaban en manos de la nobleza, la iglesia, el clero y los municipios, y la minúscula cantidad de tierra que estaba en manos privadas y, por tanto, impedía una circulación en el mercado. El segundo punto, la segunda obstáculo fundamental, el freno para el desarrollo económico, era la libre circulación, mejor dicho, la no libre circulación de grano, la imposibilidad de libertad. Por tanto, ese era un tema fundamental. Dentro de todo esto estaba la libertad de circulación de los granos y además los privilegios enormes que tenía la Vesta, que impedía prácticamente el cultivo, puesto que el cerramiento de fincas estaba prohibido. Y por último, los ilustrados hablan de que era muy importante traer a nuestro país el fomento de las ciencias útiles y abandonar las universidades escolásticas, donde lo que se enseñaba era una filosofía anquilosada, y propendían ellos a que en España se tendiera, como en Europa, más enseñanza de técnicas que de filosofía y de teología. Pues en este contexto histórico, y vinculado un poco a esta herencia reformista agraria del siglo XVIII, es donde hay que situar el proyecto de desecación de la granja. El proyecto inicialmente pretendía incorporar a la economía productiva nada menos que una superficie de unos 6.000 hectáreas para dedicarla a la agricultura extensiva, pero también tenían en cuenta que se podía aprovechar también una superficie de primera para destinarla a la agricultura intensiva, metiéndole el regadío. Pero hay otros factores muy importantes que ocurren en España y en otros sitios, que hace que los gobernantes y los vecinos de la zona vean con buenos ojos en principio el proyecto de desecación. ¿Y cuál es? Pues en primer lugar, la contención de las inundaciones periódicas en las fincas colindantes con la laguna. Eso lo hemos vivido hasta los años 60. Como la laguna no se desecó entonces, nosotros de pequeños hemos visto cómo el agua de la laguna llegaba prácticamente a los pies de Vejer. Y por un segundo aspecto muy importante es la eliminación de la insalubridad de la zona. Ustedes saben que en la zona de charcos, pantanos, lagunas, siempre hubo muchas fiebres tercianas, siempre hubo mucho paludismo, y ahora, en 1800, acababa de pasar la epidemia de la fiebre amarilla que había arrasado media provincia de Cádiz. Por tanto, los vecinos, cualquier idea de desecar alguna parte de la janda, en principio no lo veían mal, en principio. Bien, el proyecto de desecación de la janda lo presenta al gobierno constitucional del trienio, en 1821, Segismundo Moret, quien interesó en la empresa a su hermano José y a Felipe Riera, banquero catalán establecido en Madrid. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, Segismundo Moret es el tío abuelo del político gaditano del mismo nombre, Segismundo Moret. Segismundo vino a Cádiz relativamente joven, se casó con una gaditana, con María Quintana Hidalgo, y él venía en primer lugar como representante de una serie de casas manresanas y además interesado en el comercio con indias. Él tenía varias casas con las que él comerciaba con indias. Al principio no se le ve ninguna relación con temas agrarios, para nada. Por tanto, hay que pensar que tanto él como su hermano, que nunca pisó Cádiz, que fuera un comerciante importante en Cataluña, que se dedicaba al textil fundamentalmente, pero que también abarcaba otros ramos del comercio,
tampoco tenía absolutamente nada que ver con temas agrarios. Y el tercer peón era nada menos que Felipe Riera. Felipe Riera era un comerciante y banquero catalán, pero establecido en Madrid, y que además tuvo unos grandes vínculos con la corte y con Fernando VII, a quien parece ser le prestó bastante dinero. Tanto es así que a la muerte de Fernando VII, la reina Cristina, que era regente, lo nombra marqués de Casarriera. Felipe Riera, un hombre muy adinerado, ya a partir de ese momento se marchó a París y, por supuesto, le importaba un comino el tema de la janda. Estos señores fueron simplemente especuladores que compraron los terrenos, la concesión de los terrenos a través de una real orden y prácticamente nada más. Nunca más pisaron ni tuvieron unos intereses muy específicos por la janda. Bien, Segismundo Moret, a través de la aprobación primero de las Cortes del 22, viene con el decreto de las Cortes, se presenta en Cádiz, llega al juez de Chiclana y el juez de Chiclana pues, le da la concesión de todos esos terrenos. Pero no hay exactamente un plano ni unos números concretos. No sabemos qué es lo que le dio. Le dio un plano, una demarcación en línea amarilla, que se habla de esta demarcación en línea amarilla durante todo el siglo, pero que nadie lo vio en el pueblo entonces. Yo ya lo he visto en Diputación en Cádiz. Está el plano, línea amarilla. Es que no sé lo que lo. Bueno. Moret, una vez que el juez le autoriza a la ocupación de los suelos, llega a Vejer, se presenta ante el notario, el escribano del pueblo, y hace valer la orden judicial por la cual él se posesiona de todos esos terrenos. Terrenos que, repito, nadie sabe cuántos son, si son muchos, son pocos, nadie sabe lo que son. Los ayuntamientos. A él le conceden en principio terrenos en Medina y terrenos en Tarifa, pero evidentemente la laguna, como todo el mundo sabe, cae más hacia Vejer que hacia Tarifa y Medina. Ya he dicho antes que prácticamente casi el 70 y tantos % de la laguna está en términos de Vejer. Entonces, tampoco Segismundo Moret quiso pelearse con todos los ayuntamientos. Pasó de Medina y pasó de Tarifa, porque las aguas que le interesaban y el terreno que le interesaba estaban en términos de Vejer. Y las zonas no inundables e inundables de las que se posesionó estaban en terreno de Vejer. Bien. El Ayuntamiento de Vejer consiguió paralizar el primer proyecto. ¿Cuándo? Pues cuando cambió el régimen. El trienio liberal fue aniquilado por el absolutismo de Fernando VII, entonces los ayuntamientos se acogieron a que había un cambio de régimen y, por tanto, que había caducidad en esas obras. Y fue así. Pero, evidentemente, Felipe Riera era la mano derecha de Fernando VII y le faltó muy poco para conseguir una real orden del rey en 1825. Por la que volvía a concederle la desecación de la laguna de la Janda. Ya las obras ya empezaron. A partir del año 26 empiezan las obras. En el año 29 ya se habían construido los primeros canales de San José, San Fernando, Cristina y otros canales menores. Y en 1830, previo informe del señor Larramendi, de lo que por aquí andaba uno de los planos del señor Larramendi, pero bueno, ahora lo veremos. Andaba por aquí. Este creo que era de Larramendi, creo que uno de estos. Bien. La empresa obtuvo lo que ganaba el empresario era, además de la proporción de tierra, que ya digo, nunca los vecinos supieron
exactamente qué cantidad de fanegas o de hectáreas eran. Otra cuestión muy importante era la exención de impuestos. En principio la obra iba a durar 4 años, pero ya vemos cómo pasan 20 años y la obra no ha terminado. No solamente no ha terminado, sino que los empresarios siguen pidiendo prórroga año tras año para verse libres de todas las impuestos fiscales, y evidentemente el gobierno le concede siempre todas las exenciones fiscales. Curiosamente, en octubre del año 1822, justamente acababan de posesionarse de la laguna, el apoderado de Segismundo Moré y de todos los demás propietarios o concesionarios arrienda las tierras de la Marmosilla, la Loma, la Laguna de los Hierros y otros barrios a ricos arrendatarios de Vejer por importes de 74.000 reales. Pero esto ya viene siendo ya lo habitual. A partir de esta fecha, todos los años hay en Vejer arrendamiento de los terrenos de la Laguna de la Janda a 5, 6, 7 de los grandes agricultores de Vejer, que tienen fundamentalmente ganadería extensiva o ganadería brava, que es donde le interesa tener a su vacada. En el año 36 se produce la Revolución Liberal, pero no es hasta el año 40 cuando el radicalismo liberal triunfa. En Vejer triunfa de tal modo que ya los ayuntamientos ya habían iniciado el trámite de reclamación de esas tierras. ¿Por qué razón se reclamaba la tierra? Porque los concesionarios no solamente habían tomado posesión de las tierras inundadas y de las tierras inundables, sino que se habían posesionado de tierras de propios del ayuntamiento de Vejer, y además algo que en Vejer era absolutamente sagrado, por el que la gente se batía el cobre, que se posesionaron de 31 azas de suerte, la llamada azas de la Marmosilla. Evidentemente, los primeros años la gente no le dio importancia, pero en el transcurso del tiempo, cuando vieron que esas tierras no se retrocedían al común de vecinos de Vejer, que era el propietario de esas tierras, se empezó a calentar el ambiente. Ya digo que en el año 1840, en la Revolución de Septiembre, el ayuntamiento, la Junta del Gobierno del Ayuntamiento, decide anular la concesión de los terrenos de la Janda a la empresa de Moré y compañía. Ese mismo día, 200 vejeregos invadieron las tierras de los concesionarios y quemaron por completo uno de los caseríos, invadieron otros más y lo dejaron medio arruinado. Tuvo que venir un escuadrón de caballería para auxiliar al juez de Chiclana para reponer a los empresarios y además emprender acciones legales contra el alcalde y algunos concejales de Vejer que fueron efectivamente condenados en la cárcel, etc. La compañía de secadora, en el año 40, cuando ya habían finalizado absolutamente todas las obras, según ellos, vuelve a solicitar otra moratoria fiscal. En Vejer se crea una alarma social muy importante. Un vecino que escribe el diario El Tiempo dice en el diario: en su proyecto dice la empresa terminantemente que se compromete a desaguar y desecar la laguna en términos de 4 años. Y dice, las Cortes del año 22, al conceder la autorización, dicen explícitamente desaguar y desecar, y el gobierno absoluto de Fernando VII, en sus posteriores disposiciones, también dice claramente que lo que se trata era de desagüe y desecación. Como viene a resumir el articulista, la cuestión es muy sencilla: o la empresa ha cumplido su obligación o no. O de Medina, o el propietario de Medina, Leonardo Talens,
de la Riva, dice en defensa de los actuales propietarios de la Janda. Tal vez cuando se presentó el proyecto, dice él, en las Cortes y tal, se usara simultáneamente de ambos conceptos, pero es una impropiedad del lenguaje que no perjudica en nada el espíritu de la idea, y es evidente que los empresarios lo que propusieron fue simplemente el desagüe y no la desecación, porque esto sería un imposible, tratar de quitar la humedad de aquel terreno tan inmenso. Era evidente que nunca los propietarios se les había pasado por la cabeza ni siquiera la desecación de la laguna. Fijaros bien que ocurre algo muy parecido en la laguna de Villena, que se había desaguado en 1803, y evidentemente allí sí que el proyecto contempla el desagüe de la laguna de Villena, que ha pasado por el mismo camino tortuoso que la laguna de la Janda, exactamente igual, muy parecido. Y curiosamente también hay un Segismundo Moret, que es sobrino de este primero, como propietario en 1880 de esos terrenos, curiosamente. Bien, a partir de ahora, en Vejer va a haber dos líneas constantes. Una es la vía administrativa, las reclamaciones administrativas, y otra las reclamaciones revolucionarias. Y eso, a partir de este siglo, va a ser constante. En Vejer el tema de la Janda es un tema muy sensible. Si esto se hubiera llevado a Vejer, seguro que estaría llenísimo de gente, porque la gente tiene mucha sensibilidad con lo que fue la Janda para la gente de Vejer. En el año 41, pues, el Ayuntamiento y Diputación Provincial encarga a 2 diputados para que hagan un estudio y tal, y hablan claramente de que esto es una invasión de los derechos vecinales y que hay que retrotraerlo a la... Este mismo año, el año 31, ya el apoderado del concesionario, de los concesionarios, el Magariño, ya arrienda las tierras, 100.000 reales. En 1854 ya las tierras procedentes de la compañía figuran en el avillanamiento de la propiedad y ya pagan contribución. Sumaban en total y ya podemos ver exactamente quiénes eran los propietarios, estos señores. Ya veis, como veis ahí salen 10.643 fanegas, de los que hay que extraer las 1.700 de Jandilla, que pertenecían a un vínculo del antiguo régimen, que era María Jácome Villeda de Solís, y en total eran 9.000 fanegas más todos los terrenos inútiles para la siembra, inundados, etcétera, que eran aproximadamente otras 3 o 4.000 fanegas. Quiere decir que efectivamente los propietarios se apoderaron de aproximadamente 14 o 14.000 fanegas, sin que nunca hubiéramos podido saber exactamente el volumen, el número de fanegas. Fijaros bien que a mitad de siglo ya la sociedad antigua, vieja, estamental, se había transformado totalmente en una sociedad de clase. Entre el año 1856 y el 68, en el que los moderados están en el poder, se fragua ya la ruptura definitiva entre el movimiento social campesino y el liberalismo moderado o progresista. Hay una lucha y hay unas nuevas ideologías que son las que hacen presa en el pueblo. Ahora el pueblo se afilia al anarquismo, a la República Federal, al socialismo. Y estos nuevos movimientos vendrían a despertar las ilusiones de los vecinos con respecto a la laguna de la Janda. Fijaros bien que la disolución del antiguo régimen conllevó una enorme transformación del régimen de propiedad de las tierras. Si os fijáis ahí, nada menos que 46.000 fanegas de tierra en Vejer se pusieron en el mercado. Eran tierras que estaban inmovilizadas y prácticamente las tierras que eran libres
serían otras 10.000, no mucho más. Así que estas 46.000 fanegas son las que se ponen en circulación. Si os fijáis bien, hay un reparto de tierras conseguibles en 1700, hay una primera desamortización en 1900, 800, pero el grueso procede todo de la desamortización civil, la de propios y baldíos, la eclesiástica, la de los repartos que se hacen entre jornaleros, y por otro están los terrenos concedidos a los empresarios de la janda, que al menos 10.000 fanegas son altamente productivas. Curiosamente, cuando se pregunta uno por el origen de los latifundios, hay muchas teorías, que si los latifundios proceden de la reconquista, que si proceden de la desamortización, o si es una simbiosis. Efectivamente, en Vejer, el latifundio que se crea en Vejer procede fundamentalmente de la desamortización de las tierras municipales unidos a las tierras que se conceden a los empresarios de la janda. Son 10.000 por un lado y otros 14.000 por otro lado. 24.000 fanegas que serán los que producirán los 2 o 3 grandes latifundios tradicionales que posee. Fijaros bien que ya en 1852, ahí tenéis, entre los grandes propietarios de la zona de la janda, en el 54, tenéis ahí a Juan Castrillón. Este es un vecino de Vejer, no es un latifundista absentista, es un vecino de Vejer, labrador y gran ganadero de Vejer. Es la primera fortuna de la provincia de Cádiz, en este momento. Este hombre le compra a la viuda de Moret, de Segismundo Moret, le compra su participación, y una parte le compra también del marqués de Casarriera. El marqués de Casarriera vende a Rafael Sabadell una parte. Pedro Moret, el hermano de Segismundo, continúa a través de su hijo Pedro, continúa con la explotación. Pero evidentemente ninguno de estos asoma por aquí, ninguno. Lo tienen simplemente entregado a arrendatarios de Vejer y a un apoderado que son los que llevan el tema. En 1842, como veis ahí, Castrillón le compra a la viuda de Moret la segunda división, la segunda parte. La una se había dividido en 3 divisiones, una para Segismundo, otra para Pedro y otra para el marqués de Casarriera. Bien, pues en esta fecha Juan Castrillón le compra a la viuda de Moret. Y en 1889, don José Mora Figueroa Daza, marqués de Tamarón, adquiría la dehesa de las Lomas, de 900 fanegas, por 100.000 pesetas a un vecino de Vejer, quien la había comprado a la Junta de Acreedores de Rafael Sabadell, que era tierra procedente de la Compañía de la Janda y concretamente del marqués de Casarriera. Esta finca Las Lomas sería el origen de la definitiva desecación de la laguna ya en el siglo XX. Por lo tanto, es muy importante esta fecha. Evidentemente, estos 2 importantes ganaderos dedican toda la superficie extensiva de la laguna a la ganadería extensiva, y de aquí tienen los pastos las vacas bravas de Castrillón y del marqués de Tamarón. Aquí nacen estas 2 importantes vacadas en España. Bien, la consecuencia de la transformación de esta propiedad de la tierra tan brutal, evidentemente, es lo que hemos oído en la historiografía tradicional. La aparición del latifundio, pero además el latifundio tradicional, que es un latifundio que tiene pocas manos, necesita muy pocas manos y además paga a unos precios irrisorios, ni siquiera para el mantenimiento de la fuerza de trabajo.
ni siquiera para el mantenimiento del trabajador. Esos latifundios eran absolutamente rentables para los latifundistas, pero eran absolutamente una carga impresionante para los pueblos. Vejer entra a partir de esta fecha. Los ayuntamientos tienen que reunir de vez en cuando a los grandes contribuyentes y pedirles dinero para repartir pan en el pueblo, porque la gente se amotina en la puerta del ayuntamiento cuando no hay que comer. La revolución del 68 y el sexenio revolucionario es un periodo histórico de Vejer por, digamos, la vía revolucionaria que adoptan el pueblo ante la tamaña usurpación que había supuesto la desecación, la compañía desecadora de la Janda y la pérdida de los bienes comunales como las azas de suerte y los bienes de propiedad. En el caso concreto del año 68, los campesinos invaden los baldíos, invaden todos los terrenos comunales, destruyen y destrozan todo lo que pueden a su paso y se apropian evidentemente de las maramosillas, que eran las tierras de asas de suerte. Aquí tiene que intervenir duramente dos compañías de la Guardia Civil, el Regimiento Gerona, un batallón del Regimiento Gerona, y al final se consigue restablecer el orden después de que haya varios heridos y muertos. En 1879, a partir de la Constitución del 69, en toda la provincia de Cádiz hay una serie de... Sí. Pues voy dándome prisa porque aquí no podemos parar. Bien, los objetivos de estos movimientos de agitación política fueron fundamentalmente la Janda, recuperación de los terrenos de la Janda, por otro lado, la supresión de los consumos y las quintas, que esto era igual en toda la provincia de Cádiz. Pero en la cuestión de la Janda, todas las fuerzas políticas de Vejer estaban totalmente de acuerdo. Los liberales de centro, los revolucionarios y todo. Lo que pasa es que las vías eran muy distintas. Las reclamaciones administrativas hubo muchas. En el año 57 se combina por una real orden a los empresarios para que cumplan las condiciones en las que se le dieron las tierras sin dirección. Una real orden, nada menos. En el año 64, el director de ingeniero de la Compañía Ibérica de Riego emite un informe negativo sobre la desecación de la laguna. Más adelante, en el 68, 67, la Delegación de Hacienda de Cádiz impone un expediente de denuncia para la incautación de los terrenos de la Janda. Y en diversas actas de la Diputación Provincial de Cádiz se solicita a las Cortes que definitivamente se establezca la caducidad de la concesión. Bien, por la vía administrativa no se había conseguido nada hasta entonces. Por la vía revolucionaria vemos que en 1872 hay una revuelta anarquista en Vejer, por la cual todo el pueblo se arma, hay 200 personas que asaltan casas de gente rica, le roban las escopetas, pistolas y vuelven a asaltar la laguna de la Janda. Pero igualmente viene un batallón y tienen que salir al campo, hay infinidad de muertos, heridos y prisioneros que fueron llevados todos a Filipinas y Cuba y nunca más volvieron. En la Primera República, que tiene dos etapas, la República de febrero a junio, en esta primera etapa igualmente el Ayuntamiento formula peticiones de carácter administrativo, o sea, a través de sus diputados nacionales, de la provincia, de los diputados provinciales, se pide que de una vez el Estado diga que las tierras hay una caducidad por parte de estos empresarios, puesto que no han cumplido lo que ellos habían prometido. Y la República Federal, igualmente, en la República Federal los vecinos vuelven a ocupar la laguna por muy poco tiempo, porque prácticamente en varios días
vuelve a surgir el ejército y el ejército echa a los... Quiere decir que de ninguna manera, llegando ya a la restauración borbónica, y Vejer seguía con las tierras, a pese a las demostraciones administrativas de que se debería proceder a la caducidad de la tierra, no se consigue por parte del Estado que se cumpla esta... Y voy ya terminando. Yo lo que sí me gustaría dejar claro es una cuestión. Todo Vejer, incluso fue famosa una exposición que hizo la Sociedad Económica de Amigos del País de la fecha a la que se agregó el ayuntamiento en época revolucionaria y se mandó al gobierno una exposición amplísima en la que se estudia pormenorizadamente toda la usurpación, cómo consistió, etc. Prácticamente todo el pueblo entero estaba al unísono con respecto a la reclamación, sobre todo de lo que eran tierras comunales. Bien, no se consiguió absolutamente nada. Y ya lo que hemos visto en el siglo XX, creo que lo habéis visto, lo sabéis y lo tenéis más que estudiado. Quiero únicamente acabar alertando de una cuestión. En Vejer estos días que ha salido a reducir el tema de la laguna de la Janda y ha salido a reducir el tema de la posibilidad de rescate de la laguna, la gente se ha empezado a mover. Amigos del País nos han pedido que por qué no convocamos una asamblea pública para explicar en qué consiste la posibilidad de rescate de estas tierras. Y estamos en ello y que pronto lo vamos a hacer. Sí quiero deciros algo para que sepáis que hay una mentalidad en Vejer que nadie lo ha olvidado. Ustedes saben que cada 4 años en Vejer se reparten las asas de suerte, que son tierras comunales, y se reparten entre los vecinos. Bien, pues al finalizar el acto solemne de sorteo de las asas de suerte cada 4 años, el presidente, en un acto muy solemne que se hace en el pueblo, todo el mundo se pone de pie, con el bastón, protesta enérgicamente ante el gobierno de España por la usurpación de las 31 azas de la Manosilla, y el pueblo de Vejer insta al gobierno a su recuperación. Esto se hace todo, cada 4 años, una vez que se reparten las azas de suerte. Aquí acabo dejando con este sabor dulce de que hay gente que todavía quiere y desea y espera que alguna vez podamos recuperar en Vejer por lo menos las azas de suerte y los terrenos que eran propios del ayuntamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta es la laguna. ¿Hay alguna más? Muchísimas gracias, Antonio, por el tremendo esfuerzo que has hecho. Antonio viene arrastrando un tremendo resfriado, se ha estado cuidando estos días, no ha venido a las ponencias anteriores, ha estado en casita cuidadito para poder hablar la ponencia de hoy. Un tremendo esfuerzo. Si tenéis alguna cuestión, yo creo que ha sido un magnífico prolegómeno de lo que ahora vamos a hablar. Como he dicho, el gran meollo del conflicto que sigue vigente hoy en día es el de la titularidad, que es lo que está impidiendo la restauración. Sí. Hola Antonio, mira, es que quizás de la manera que has terminado tu ponencia puede que haya alguna confusión, y a mí me gustaría saber tu opinión como conocedor del pueblo de Vejer de la pregunta que te hago. ¿Realmente tú piensas que el pueblo de Vejer o el ayuntamiento de Vejer está por la recuperación de la laguna de la Janda? De la laguna, no de las azas de suerte, de la laguna. Bien, está bien planteada la pregunta, porque eso mismo me lo planteo yo. Eso está perfectamente planteado. Yo mismo me planteo, incluso si pudiéramos hacerlo ahora mismo, si lo podríamos hacer. Si habría alguna oposición, incluso de gente humilde, no digo ya de los ricos y los regantes importantes, que eso se van a oponer, evidentemente.
pero podría haber que alguna gente dijera, hombre, es que ahora mismo perder esta masa de tierra en la que se cultiva y hay una riqueza y tal, y podría haber una especie de contestación por parte de algunos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo, por lo que oigo de mucha gente cultivada y gente que no tiene una instrucción, la gente se manifiesta con simpatía hacia la recuperación de la laguna. Yo no sé si después, a la hora de, evidentemente, si se recupera la laguna algún día, no se va a recuperar íntegramente como era, se va a recuperar algunas zonas, algunas lagunas, algunas zonas lagunares. Pero yo creo que eso sí daría, y por supuesto, si la gente recupera las 31 azas de suerte, toca la lotería. Eso dejar entero sale a la calle. Eso te lo digo con seguridad. Si se recuperaran esas 31 azas de suerte, que son 700 y pico fanegas, casi 800 fanegas, la gente, sí. Ya me callo en decir que todo el mundo va a salir a defender la recuperación al 100%. Tampoco eso creo que lo pretendemos, me parece. Perdonadme, no quiero entrar ni mucho menos en un debate, pero sí me gustaría que me respondiera a la pregunta, Antonio, y no te vayas por otro sitio, por favor. Sí. Mi pregunta concreta es, si mañana se lleva una moción a pleno, tú como conocedor del pueblo de Vejer y teniendo en cuenta la actual composición de la corporación municipal con mayoría absoluta de un partido político, el ayuntamiento pleno aprobaría la recuperación de la laguna de la Jara. No. Si se lleva ahora mismo una moción, evidentemente, por supuesto que no. Lo tengo clarísimo. De eso está claro. ¿Más cuestiones? ¿No? Pues muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.